El informe de ayer, ¿en qué se diferencia de otros informes? ¿Cuál es la sustancia más importante que lo diferencia de otras cosas que hemos visto en derechos humanos o en asistencia humanitaria? Que ayer se determinaron cadenas de mando, conductas, responsabilidades, patrones de acción, pero sobre todas las cosas determinó la responsabilidad de que la violación de derechos humanos en Venezuela no es un hecho aislado de un funcionario, no es un hecho aislado de un cuerpo de seguridad, es una orden emanada como política de Estado. Y en sus recomendaciones, por primera vez, dentro de un informe de Naciones Unidas respecto a Venezuela, se hace o se recomiendan dos acciones específicas relacionadas al tema penal y judicial. Uno es que se le recomienda a los países, a los Estados miembros, que una vez recibido este informe, evalúen cómo iniciar procedimientos judiciales e imputaciones penales contra los individuos señalados en el informe bajo su propia jurisdicción universal o su jurisdicción nacional. Y esto quiere decir casos como en el Reino Unido, países donde se pueden enjuiciar por delitos de este tipo porque su jurisdicción es jurisdicción extranacional. Y hay una segunda línea de acción que es la recomendación y el exhorto a la Corte Penal Internacional de que recuerde que la justicia para hacer justicia debe ser oportuna y que para poder hacer reparación a las víctimas debe tomarse en cuenta esta información, debe darse celeridad a la investigación y que se tome todo este insumo como un insumo para el examen previo, el examen preliminar que está en manos de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Este informe no es parte directamente de la CPI porque son jurisdicciones diferentes. Esto es Naciones Unidas. Pero este informe, por su característica y por el objeto del mandato que creó esta misión, determina responsabilidades individuales y permite a partir de ahora iniciar investigaciones por imputación penal. ¿Quién debe en todo caso llevar esto, elevar esto hasta la Corte Penal Internacional? ¿Hay algún equipo encargado de hacerlo o esto lo hacen las naciones que forman parte de las Naciones Unidas, en la ONU? Nosotros hemos sido muy agradecidos de los estados y de los países que han decidido iniciar acciones en la Corte Penal. Recordemos que tenemos Francia, Canadá, Colombia, varios países iniciaron acciones dentro de la Corte Penal. Nosotros hemos venido sugiriendo y trabajando dentro de la diplomacia que nos ha tocado, esta diplomacia sui generis, Sergio, que hemos hablado antes. Hemos pedido a los estados que nos ayuden a fortalecer la demanda y a utilizar estos insumos como parte del examen previo para la Fiscalía. Por otro lado, también hay organizaciones y hay activistas que representan a víctimas, que representan a familiares, que pueden utilizar este insumo y que de hecho sé que varios de ellos están utilizando este insumo como parte del aval que ayuda a sustanciar el caso y a profundizar el caso en violaciones individuales. Y hay una tercera vía, que es la vía de organizaciones y la vía de quienes han venido haciendo incidencia alrededor de la Corte Penal, que ahora también tienen un insumo diferente. Esto es un parteaguas por una razón. O sea, No cuando es hablas de foro un penal. insumo es que efectivamente tienen esta base que tiene Así es. la misión que ha presentado el informe. Es la base como decir, mira, aquí está todo, ustedes tienen la responsabilidad de investigar. Actúen, actúen, porque además te permite, ya no es nuestra versión, Sergio. La cosa más importante de acá es que esto no es la versión o del gobierno interino o de la Asamblea Penal, de la Asamblea Nacional o del Foro Penal. Esto es un informe de una comisión independiente de expertos que durante un año, sin acceso al terreno porque se le negó, tuvo la oportunidad de sustanciar y de conversar, pero además dos cosas importantes. Una, Sergio, el informe en su metodología y en su explicación dice y revela algo importante. Las fuentes. Una de las fuentes más importantes han sido funcionarios activos, funcionarios que hoy están en los organismos de seguridad, funcionarios que explicaron cómo funciona, por ejemplo, en el caso de la FAJ y la Policía Nacional, el Código 80, que permite, por mando, por decisión jerárquica, dar la autorización para matar, dar la autorización para un asesinato extrajudicial. Este informe, gracias a funcionarios internos, explica casas clandestinas de tortura, bajo el control de la DIGESIN o bajo el control del SEBIN. Este informe narra en tiempo presente, como si hubiese tenido la posibilidad de estar ahí, torturas dentro del COIDE y la DIGESIN, tanto desde la versión del funcionario que estuvo en el sitio, como desde la versión del familiar y de la víctima. Y además determina que estas responsabilidades políticas y estas responsabilidades individuales tienen que ser objeto de una investigación mucho más profunda para poder determinar su carácter penal. Ahora, Miguel, conversamos amigas, amigos con Miguel Pizarro, comisionado especial para las Naciones Unidas. Una vez, digamos que esto, porque es que ha habido muchos planteamientos ante la Corte Penal Internacional.
quiero decir, se ha llevado varios expedientes. El caso de la doctora Luisa Ortega Díaz ha llevado expedientes relacionados con temas de maltrato y de torturas. Algunas naciones, como tengo entendido, tú comentabas algunos países de Europa, también creo que Colombia y otras naciones de América también han presentado, Canadá. Canadá han presentado también, en que, digamos, ¿por qué este informe tiene mayor validez o fuerza que lo que han hecho otras instancias ante la CPI, ante la Corte Penal Internacional? La primera razón es porque es una información emanada de una parte que no es una parte interesada. Es decir, no es una víctima o no es un victimario. No está en la acusación o en la defensa. Es un tercero Claro. que de buena fe se le dio un mandato para Que investigar. estaría trabajando, Segundo, disculpa que te interrumpa, de forma externa, ¿no? y absolutamente independiente. Absolutamente. Una de las cosas más importantes es que la Fact-Finding Mission se cuida desde su origen de que no tenga personas que puedan tener ningún tipo de relación personal, política o económica con ninguno de los actores involucrados, personas que su nacionalidad no le dé ningún tipo de interés sobre la acción o la investigación que deben hacer. Y los investigadores tienen un compromiso incluso de no generar vínculos personales, vínculos afectivos con las víctimas y con los casos que deben investigar. Esto es un protocolo que se ha aplicado en países como Siria, en países como Myanmar, en países como Sudán. También digo para que tengamos conciencia de con qué nos comparamos o con qué tipo de situaciones se parece la situación venezolana. Y además tiene una diferencia sustantiva, Sergio, que es que este es un grupo de investigadores que emana del seno de un consejo donde no hay solamente gente que piensa como nosotros. Claro. El consejo que votó para crear esa Fact-Finding Mission es el consejo donde está sentado Irán, donde está sentado Corea del Norte, donde Rusia permanentemente va a discutir y a bloquear iniciativas relacionadas a Ucrania o a los países de la cortina de hierro. Es el Consejo de Derechos Humanos donde Venezuela hoy ocupa una silla, por lo que no puedes pararte y decir, yo reconozco o yo valido cuando Bachelet habla bien de mí, pero cuando el mismo consejo y el mismo organismo sale un informe que dice que cometo crímenes de lesa humanidad, me parece que es doble rasero y es doble moral. Bueno, de Ese hecho, cambio ayer sustantivo. Arreaza, y era de esperar que dijera Sí, algo, claro. Ahora son metodólogos, pues. asegura que todo está basado en falsedades. Mira, la mejor demostración de un cómplice de violación de derechos humanos, la mejor demostración de que no tienen moral para poder responder a un informe de este tipo, Sergio, es que su única respuesta fue, hay problemas de metodología. Cuando a ti te acusan de asesino, cuando a ti te acusan de torturador, cuando a ti te acusan de desaparecer gente, y tu única respuesta, tu único argumento es que el informe tiene problemas de metodología, queda muy claro que la política de Estado también tiene, lamentablemente, dentro de la vida diplomática de quienes hacen vida en el régimen, una justificación y una complicidad que si bien no queda determinada en el informe porque no dan órdenes a los cuerpos de seguridad, les toca esta operación vergonzosa de lavarle la cara a Maduro en el mundo internacional. Porque además yo creo, Sergio, que ahora aquí también hay un examen moral. Venezuela no es un problema de dos fuerzas políticas igualmente responsables y malcriadas que no son capaces de ponerse de acuerdo. Aquí se hace una radiografía de cómo el Estado venezolano y los organismos de seguridad venezolana están al servicio de una parcialidad, de un grupo de personas que usando todo el poder ha tenido como política de Estado acallar y barrer toda forma de disidencia y toda forma de expresión alternativa o de oposición al régimen que intenta quedarse para siempre en Venezuela. Uno de los llamados que se hacían el día de ayer por parte, de, entre otros, de Juan Guaidó, lo vi de parte de Iván Simonovic, incluso algunas otras voces, como Antonio Ledesma y hasta de María Corina Machado, decían que es momento también para que la Fuerza Armada Bolivariana tomara una posición con respecto a quién plegarse. Eh, digamos que sería el próximo paso para tomar algún tipo de decisión con respecto a lo que sería como tal una solución a la crisis política del país. Y yo diría, Sergio, no solo la Fuerza Armada, Bueno, la de vayamos Fuerzas haciendo una Armadas y Fuerzas radiografía. Policiales, ¿no? Pero totalmente, pero también en la política. Ok. El Partido Comunista, pana, Sergio, el Partido Comunista, que tuvo presos, que se hacen a llamar a sí mismos herederos de la represión de los 40 años anteriores, van a seguir callados ante una información de este tipo que narra torturas y desapariciones. El PPT, los Tupamaros, los movimientos que se hacen llamar izquierda tradicional, que se hacen llamar herederos de la represión de la Cuarta República, es que van a seguir de cómplices silentes. Dentro del propio régimen,
es que todas las personas que están dentro del régimen están dispuestos a seguir estando callados y acompañando torturadores, asesinos y narcotraficantes. Aquí también No, nos y que toca, de alguna como manera también les va a salpicar en cualquier instante, porque es que esto lo que te demuestra, Sergio, es que al final la justicia va a llegar, que ellos pueden creer que por controlar a Tarek William Saab y por controlar a Michael Moreno van a estar toda la vida tranquilos. Y lo que demuestra lo de Alex Saab, lo que demuestra este informe de Naciones Unidas y lo que demuestra la evolución natural de lo que está pasando en el mundo es que no importa cuánto tiempo crean ellos que van a poder sobrevivir, al final al brazo de la justicia siempre llega. Y la reflexión es el resto, porque yo, a lo mejor esto es polémico, pero yo no creo que el 100% de la gente que está en el régimen es torturadora, es narcotraficante, esto no hay razones para creer que el 100% lo son. Ahora, los que no lo son, hoy sí tienen que que hacerse una seguramente, interpelación moral. discúlpame Miguel, que seguramente hay mucha gente que efectivamente no lo es y Así que no es. está de Así. acuerdo con este tipo de políticas. Pero llega la hora de la interpelación moral, Sergio, porque por disciplina ideológica, por militancia política, por no quererte parecer a lo mejor a lo que has combatido en tu vida, tú no te puedes quedar callado ante la tortura, la desaparición y el trato cruel. Aquí se habla de gente que pasó días desnuda, Claro, Sergio. claro. Se habla de detenidos a los que No, le no, no, lanzaron un bate con un número. los relatos son, es que ni en una película de terror. O sea, No, no, son son terribles. 440 páginas de lo peor que alguien puede vivir. El tema de la dignidad humana, de la violencia sexual, de la amenaza con violación a hermanas, a mamás, de la amenaza con violación a hijos. Utilizar lo más sagrado que puede tener una persona, que son sus hijos, y decir, o confiesas lo que yo te estoy pidiendo que confieses, o voy a violar a tu hija. Habla de una forma absolutamente pervertida de entender el poder y el Estado. Y esta radiografía, Sergio, creo que hace una segunda cosa que me parece importante, que es que permite empezar también el proceso de memoria y reparación. En Venezuela no solo vamos a necesitar justicia, la justicia es una parte importantísima, que los responsables paguen, pero también vamos a necesitar que las víctimas se sientan reparadas y que todo este procedimiento y que todo este proceso nos lleve como país a decir más nunca. Que ese informe luego quede detallado en la memoria tuya, mía, de todos los que nos tocó ser protagonistas de este pedazo de la historia, porque nos va a tocar contar, nos va a tocar repetir y nos va a tocar combatir a gente que luego de haber sido lobos van a intentar estar disfrazados de ovejita durante mucho tiempo. Ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le decía, de hecho, llamaba la atención a la administración de Maduro diciéndoles que efectivamente no puede tomarse como cualquier cosa este informe, que debe tomarse muy en serio este informe. Eh, ¿Qué crees tú que pueda pasar dentro del régimen? ¿Qué decisión puede tomar? Yo leía incluso un análisis bien interesante que hacía Nick Medevas desde el punto de vista político de lo que pudiera ocurrir con el régimen. A tu juicio, Miguel, como también político que eres, ¿qué crees tú que puede hacer el régimen al respecto? Mira, primero creo que el régimen está en una estrategia de propaganda, Sergio, en la cual Maduro intentaba venderse ahora como una reinvención del Maduro demócrata, ¿no? El que ya no reprime, el que no persigue, ahora el que llama a elecciones, el que ofrece supuestas condiciones, que hace la puerta giratoria, pero según él la paró. Y en el marco de esa operación de lavada de cara, en la que Maduro intentaba venderse como un nuevo demócrata que se enfrenta a una oposición intransigente, llega este informe que dibuja a Maduro como lo que efectivamente es, como un represor. Yo creo, uno, esto inevitablemente tiene que generar problemas, crisis y divisiones internas. Interna, claro. Nosotros usualmente, a diferencia del oficialismo, la oposición es muy notorio cuando discutimos porque peleamos en público. Pues nosotros decidimos hacerlo todo en Twitter y en Instagram Live. Pero veamos para la acera de enfrente. No pudieron hacer una alianza, se le fue el PCB, le quitaron la tarjeta a los Tupamaros, el PPT metió una demanda en el TCJ unos contra otros. De aquel lado, en la acera de enfrente, no solamente es que están dividiéndose, es que se están judicializando, se están metiendo presos, se están persiguiendo. Uno dice que lo quieren matar, uno de los absurdos de conducta. Esto tiene, sin duda alguna, que profundizar esa crisis preexistente y tiene que llevarla a un nuevo nivel. Por otro lado, yo creo que esto va a llevar a Maduro a aumentar su dependencia de los represores. ¿Qué pasó cuando Bachelet acusó a la FAES? Maduro fue a exaltarla y fue a congraciarse con el alias Miguelito, el tipo de la cadena de mando de la FAES, le pidió a Freddy Bernal, que también está señalado en el informe como responsable de los colectivos, le pidió a Bernal la coordinación en el Táchira, pero se vio obligado
de saldar su deuda con sus represores, con quienes mandan ensuciarse las manos y exaltarlos. Yo estoy seguro que alrededor del informe intentarán hacer algo de propaganda como hacen con las sanciones norteamericanas y mostrar a los represores o mostrar a los organismos diciendo, aquí estamos sólidos y nada nos pasa. Pero dentro hay funcionarios del DG5 operando, Sí. hay funcionarios del SEBIN operando. Exacto, hay una demostración de que también hay gente que internamente no está de acuerdo y que está hablando. Ahora, yo me imagino que también ellos harán un examen exhaustivo y revisarán quién está y quién no está. Totalmente. No, y además que una de las metodologías importantes es que ninguna versión se da por válida hasta que al menos cuatro versiones pueden compaginar que cada una de esas versiones son Eso es lo verdaderas. importante de este informe, que está todo validado y recontravalidado para poder Así es. aseverarlo, ¿no? No, y generan un entrelazamiento entre el testimonio del funcionario, el testimonio de la víctima, el testimonio que está en el expediente judicial y lo que ellos recaudan como contexto. Y eso te da una validez muy importante. Además que yo creo que ahora en el tema político, por ejemplo, cómo hacen partidos como Podemos en España o Cinque Stelle en Italia, partidos para justificar que en nombre de la ideología ellos van a apoyar a Nicolás Maduro y al régimen. O gobiernos decir que lo de Venezuela es un problema político, que Sí, es un problema sí, menor, que es un sí. problema que lo que requiere es algo de conversación. Creo que esto tiene que darnos a todos una comprensión de la magnitud del problema que enfrentamos, porque muchas veces, creo que a veces como mecanismo de defensa incluso, lo simplificamos. Sí. Ahora, Miguel, incluso dentro de ese informe hay muchas personas que han trabajado, digamos, de la mano del gobierno interino que pudieran verse salpicados con todo esto. Estoy hablando directamente de quien fuera fiscal, Luis Ortega Díaz, del propio exdirector del SEBIN, Christopher Figuera. ¿Qué puede pasar con estas personas? Mira, cada uno de ellos, Porque Sergio, como desde hablábamos, el son mismo, responsabilidades individuales. Tal vez ellos pudieran estar individuales. implicados en esto. No sé, digo, Mira, es una consulta ca que ca hago. sí, pero cada quien individualmente, y sobre todo en estos casos en particulares, yo creo que hay dos factores importantes. Uno es que desde el momento que ellos rompieron institucionalmente y políticamente, ellos decidieron abrir muchas de las cosas que pasaban. Y en muchos casos, después haremos otra discusión en otro momento de la historia, supongo, Claro. de si a alguien le gusta o no le gusta, si le agrada o no le agrada. Esa es una discusión secundaria. Digamos, yendo a lo factual. Estas personas cuando rompieron decidieron abrir la caja de Pandora. Y cuando rompieron, rompieron diciendo muchas de las cosas que pasaron, muchas de las cosas que vieron, pero también, y yo lo reconozco como un gesto de valentía, muchas de las cosas que hicieron. Exacto. Aceptando errores que cometieron, Y aceptando abusos también. abusos. Y sabiendo que cuando los aceptas, eso implica también aceptar consigo la consecuencia que implica aceptarlo. Correcto. Pero entendiendo que no aceptarlo era una forma de garantizar que jamás hubiese perdón, reparación y reconciliación. Es correcto. Y yo creo que eso es un ejemplo que en el resto del país debe seguirse. Porque en Venezuela no va a haber manera de superar esta etapa histórica si no somos capaces de saber la verdad, de hacer justicia y de cerrar el ciclo. Y para eso hay mucha gente, Sergio, hoy, que manda mensajitos, que se preocupa, que estaba nerviosa los días antes de la Fact Finding Mission, a los que ahora aprovecho todos los espacios públicos para decirle, hacer lo correcto, nunca tiene un mal tiempo. Siempre se puede hacer cuando se toma la decisión. Una última consulta, ya con esto concluimos, Miguel. ¿Cuánto crees tiempo puede tardar algún tipo de decisión que, digamos, se tome en la Corte Penal Internacional? Porque, como bien decías al principio, este informe es totalmente distinto a todos los que se han presentado, pero normalmente los informes quedan en eso, son informes, se presentan, ajá, y pasa el tiempo, digamos que todo queda así, como que en nada, ¿no? En el aire. Ahora, ¿qué Y los tiempo venezolanos puede? tenemos un PhD en eso. Sí, por eso, al final, y por eso es que el gobierno interino se ha acusado de lo que se ha acusado, y es lógico, porque la gente se desespera, Totalmente. Miguel, son más de 20 años la gente esperando algún cambio, ¿no? Además que la víctima, y nosotros todos somos víctimas directas o indirectamente, Sergio, no tiene ninguna razón por la cual tener paciencia. Nuestro desespero es un desespero absolutamente justificado, porque es que nuestro tiempo se cuenta en vidas. Yo no me atrevo, primero la CPI está fuera de mi mandato, Sí, lo sé. la CPI tiene un equipo que está trabajándolo y mi trabajo es ahora, digamos, vincular y garantizar que este equipo pueda utilizar todos estos insumos.
Yo no me atrevería a darte tiempos porque creo que la diplomacia tiene un enorme problema burocrático de entender el sentido de la oportunidad. Y hace un año, cuando en estas fechas estábamos negociando la resolución, yo me acuerdo, estaba empezando la Asamblea General de Naciones Unidas y yo declaraba que esta resolución construía una misión histórica, que era la Fact-Finding Mission. Y hace un año había escepticismo. Decían, bueno, pues eso es otro informe más, eso es otro grupo de expertos. Yo creo que hay un cambio cualitativo al cambio de un año en cuál es el tipo de información que sale y cuál es la aproximación que tiene. Creo que el gran reto ahora que tenemos todos nosotros es que este informe no se convierta en un adorno en la biblioteca de la Fiscalía de la CPI o en la biblioteca de los jueces de la Justicia Universal, sino que este informe sea letra viva y que empecemos a convertir este informe en una acción política de tanta envergadura como lo que hacemos para otros aspectos. ¿Cómo se le puede exigir, en todo caso, si es que se puede hacer, a la Corte Penal acción? Mira, hay diversas formas, desde nuestra propia activismo ciudadano, de hacerle por redes, en persona y de todas formas de la presión tradicional, hasta pedirle a los países que han iniciado procedimientos judiciales que ayuden a presionar y que ayuden a aumentar los tiempos. Y lo tercero, y yo lo valoro muchísimo, la valentía de las víctimas, organizaciones y de muchos activistas de derechos humanos que muchas veces se plantan, hacen cosas y dicen cosas que desde el mundo diplomático y político no se pueden hacer o decir en el mismo tono, pero a todos nos encantaría. Y yo creo que es la combinación de las tres la que nos va a permitir que en Venezuela haya justicia. Sobre todo, Sergio, que esto no sea el nuevo normal. Ya que está tan de moda usar el término del nuevo normal, Sí. eh, el mundo no se puede acostumbrar a que en Venezuela nos desaparezcan o nos torturen. El mundo no se puede acostumbrar a que en Venezuela a la gente la amenacen con violación sexual o le desaparezcan a la familia. Hay que evitar que nosotros nos convirtamos en una parte normal del paisaje con esta realidad. Y ahí está el reto más grande de nosotros. Nosotros no queremos ser Siria. Lo importante es que hay testigos de todo eso, ¿no? Increíble. Así es. Y hay documentación.